Buenas noches, termina otra semana, desafortunadamente otra semana donde la atención informativa volvió a tener dos notas muy duras, muy fuertes que tuvieron que ver con la violencia. Una, el asesinato de un joven doctor en el estado de Durango y todo lo que esto provocó. Y segundo, cómo quemaron y mataron a una mujer en Guadalajara. Dos historias que marcaron la semana y para cerrar la semana quedan estas palabras del gobernador de Jalisco, las expresó durante la conferencia de la mañana hoy del presidente López Obrador. Estaban en Puerto Vallarta y ahí el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló sobre el segundo caso, el asesinato de la señora Luz Raquel Padilla, la mujer que murió el martes, luego de ser quemada viva. Y el gobernador Alfaro insistió que tenía protección permanente de las autoridades y que, pues ante hechos así de violentos, no hay mucho que se pueda hacer. Luz Raquel tenía una orden de protección vigente, sin embargo sucedió pues este homicidio, la quemaron viva. ¿Quién no actuó ante esta situación? Estamos hablando de un acto de violencia brutal. Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad. Este es un problema que evidencia una descomposición social brutal. Eso es lo que dice el gobernador. Ante esos hechos no hay mucho que hacer, ante esa forma de violencia. ¿Quién entonces protege a los ciudadanos? Pero además, anoche, durante una protesta que se hizo afuera del edificio donde vivía Luz Raquel, anoche ya no alcanzamos a transmitir aquí en el noticiero, una de sus vecinas que intentó auxiliar a Luz mientras se quemaba, dijo que había policías en el lugar, pero que no hicieron nada. Esto le dijo a Imagen Noticias. Yo estaba en mi casa, escuché que gritaban y primero malas palabras y luego yo busqué nada y posteriormente escuché una voz que decía me estoy quemando, ayuda. Volteo y lo primero que veo, ella quemada, toda quemada, era una llama. ¿Qué hice? Gritar, de por sí tengo una voz bien livianita, ¿da? Auxilio, ya salieron los vecinos y eso y sacaron una cubeta de agua porque los zapatos se le incendiaron, ¿sí? Todo, era una llama, entonces, en un ratito acaban con una vida. Llegaron los bomberos, la ambulancia no llegó, la normal. Eso sí, había una patrulla allá en la esquina, fue un señor a decirles, dice, no me ha llegado el reporte. ¿Cómo crees? Sí, dijo, no me llegó el reporte, yo no puedo ir, no nos llegó el reporte. ¿Y no vino? Y no vinieron. Aunque... Y dijo, todavía no me llega el reporte, yo no puedo ir. Pero ella se estaba quemando y la policía no llegó. Es la palabra de una persona, de una mujer, de una amiga de la señora que fue quemada viva. No es otra cosa, no sé si lo pueda probar, pero nos quedamos con esas dos expresiones. La del gobernador de Jalisco señalando que ante estos hechos, pues poco puede hacer la autoridad, y lo que dice la señora de la patrulla y los patrulleros diciéndole no podemos hacer nada porque no nos ha llegado el reporte. Feministas protestaron esta tarde afuera del Centro de Justicia para la Mujer en Guadalajara para exigir justicia por la muerte de Luz. Algunas de las mujeres, pues como ya es común en este tipo de protestas, iban con capuchas y en esta ocasión llevaron bebés y niños. ¡Justicia para Luz! ¡Una asesinada más! A Luz no solo lo mataron los vecinos,
vecinos, la mató el Estado, la mató su indiferencia, la mató la sociedad apática y cruel estigma con las madres autónomas. Era sencillo, desde un principio lo que tenían que hacer, su trabajo. Así que perdonen si hoy hacemos tanto alboroto, lo que pasa es que nos están matando. No queremos ser una cifra más, no queremos ser un caso viral que se vuelve un circo. Tengan razón o no, sea cierto o no, ahí está la indignación y ahí está otra vez esa voz que quizá no tenga mucho que ver con la forma en que se dieron los hechos, pero está esa voz y ese reclamo. A la señora Luz Raquel la mató el Estado. El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos liberó a Ismael Zambada, Imperial, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Zambada Imperial fue detenido en 2014, extraditado en 2019 a Estados Unidos. Allá lo acusaron de traficar grandes cargamentos de droga. Zambada Imperial cumplía su sentencia en una cárcel federal de mediana seguridad. Estaba en California, prisión que abandonó ayer. ¿Quién es este personaje? ¿Qué tan relevante es? Es uno de los 10 hijos conocidos del Mayo Zambada, famoso por las fotografías que publicaba en redes sociales sobre su vida, sus lujos. Una vez extraditado, Ismael Zambada Niebla, quien se le conocía como Mayito Gordo, se declaró culpable de los cargos que le fincó el gobierno de Estados Unidos y se unió así a otros integrantes de su familia que han colaborado con el gobierno de Estados Unidos. De manera destacada lo ha hecho su tío Jesús el Rey Zambada, quien testificó en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y podría hacerlo en el juicio que iniciará en contra de Genaro García Luna. Hoy, una semana después de los hechos, la Secretaría de Marina informó que será la Fiscalía General de la República la que se encargará de las investigaciones sobre el accidente del helicóptero Black Hawk que apoyaba en la vigilancia del traslado de Rafael Caro Quintero hace 8 días, el viernes pasado, y que se desplomó. Murieron 14 marinos. El viernes pasado, cerca del aeropuerto de Los Mochis, en Sinaloa, la Marina pidió no especular sobre la caída del Black Hawk y esperar a que terminen las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Y por cierto, el canciller Ebrard informó que él también habló con el fiscal general de Estados Unidos, con Merrick Garland, sobre el proceso de extradición de Caro Quintero y dijo que el fiscal de Estados Unidos envió sus condolencias a las familias de los marinos que murieron la semana pasada en Los Mochis. Un día duró la huelga en Telmex. Hoy se levantó la huelga hacia el mediodía, 26 horas fue lo que duró. Los trabajadores del sindicato votaron a favor de lo que nos adelantaban anoche. A partir de lunes van a instalar una mesa técnica en la que participarán representantes del sindicato de telefonistas por un lado, por el otro representantes de Telmex y estarán mediadores de la Secretaría del Trabajo. Van a tener 20 días hábiles para presentar propuestas de solución a sus demandas. El sindicato pide que Telmex cumpla con la contratación de casi 2,000 trabajadores, aumentos salariales, que resuelva el esquema de pensiones para nuevos trabajadores. El líder sindical de los telefonistas dijo esto.
Este es un medio, no es la solución. Es un medio para llegar a la solución. Entonces, a los compañeros les pareció bien. Yo parto de la idea de que se vaya a llegar a un acuerdo porque va a haber 2 o 3 opciones y no va a haber margen para decir que una u otra no se pueda. Pero nosotros estamos en la mejor disposición. Más que quejarnos, buscar encontrar la solución. Y quien estaba muy contento porque no se extendió esta huelga fue el presidente López Obrador. Habló muy bien en la mañana de Carlos Slim, propietario de Telmex. Habló muy bien de Francisco Hernández Juárez, a quien veíamos, líder del sindicato de telefonistas. Dijo que esperaba que la huelga se resolviera hoy mismo y cuando le informaron que ya se había resuelto, reaccionó así. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Adiós, adiós. Oiga, presidente. ¿Ya se resolvió la huelga en Telmex? ¿Ya se resolvió la huelga en Telmex? Donde no hay un pulgar en alto es en el conflicto comercial que los gobiernos, el diferendo comercial que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá abrieron ya con el gobierno de México. El presidente López Obrador repitió que no va a ceder en cambiar la política energética y luego, aprovechando que esta primera fase de las discusiones va a durar 75 días, por ahí del día 50, 55, es 16 de septiembre, y lo va a aprovechar el presidente López Obrador para hacer esto. Vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo, y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto. A sus argumentos del dominio de la nación sobre los hidrocarburos y la defensa de la soberanía, la fecha le vino perfecta. El 16 de septiembre, el presidente adelantó que responderá a los dichos de Estados Unidos y Canadá que se han inconformado con su política energética. No vamos a ceder, dijo. Es cuestión de principios. En su conferencia mañanera trasladada a Puerto Vallarta, Jalisco, López Obrador dio lectura al capítulo 8 del Tratado Comercial entre los 3 países, en el que México descansa su defensa: el dominio de la nación sobre los hidrocarburos y su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Pero el artículo habla de hidrocarburos. ¿Eso incluye a la electricidad? ¿Cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce en su mayoría, su mayor cantidad, con gas? El presidente confirmó que Jesús Seade, ex negociador del tratado y embajador de México en China, encabezará la respuesta de México, junto a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, y al canciller Marcelo Ebrard, que hoy se dio tiempo para escuchar boleros, pasear por el Cañón del Sumidero y asegurar que México resolverá a favor este diferendo con sus vecinos del norte. Somos optimistas respecto a lo que nos va a tener. Vamos a defender las decisiones de México y las vamos a sostener. 16 de septiembre, entonces. Semana en la que se comprobó lo que habíamos adelantado aquí. Ya habían adelantado grupos ecologistas desde el viernes que sí se retomaron las obras en el tramo 5 del Tren Maya, pese a que hay una suspensión legal vigente. El gobierno invocó razones de seguridad nacional. El lunes lo confirmó y por eso continuaron las obras. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en Quintana Roo, encabezó la firma de un acuerdo con constructores y sindicatos para garantizar que no haya contratiempos ni pérdidas de tiempos en lo que falta de construir del Tren Maya. En otras cosas, vamos con este tema.
en la tarde, el futbolista brasileño Dani Alves llegó a la Ciudad de México. Es toda una noticia en el mundo del fútbol. Va a jugar con los Pumas, seleccionado de Brasil, mundialista, campeón de Europa con el Barcelona, en fin, todo un personaje en el fútbol. Dos funcionarios públicos, seguidores de los Pumas, celebraron así a Dani Alves. En eso están también dos funcionarios públicos precandidatos a la presidencia. Uno, Marcelo Ebrard, canciller. Bienvenido, Dani Alves. Qué buena noticia para nuestro equipo. Pumas, campeón. Dos, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, precandidata de Morena a la presidencia de la República. Bienvenido, Dani Alves, a los Pumas y a la ciudad que lo tiene de todo. Será un gusto verte en el Estadio Olímpico Universitario. Y ya que estamos en el tema del fútbol, ayer informábamos y lo comentaba Javier Alarcón, se reveló al parecer, un caso de acoso sexual en la selección femenil, la Selección Nacional Femenil Sub-20. El tema fue tendencia en redes sociales, hubo muchos comentarios, hubo muchas versiones y hubo muy poca información. Nada más tocar rápido el tema de la selección femenil sub-20. Como lo comunicamos hace unas horas, el día 18 recibimos una solicitud de investigación. En el momento que nos llegó ese documento y arrancamos con los protocolos ya establecidos en la Federación Mexicana de Fútbol para un caso de este tipo. La investigación se está llevando a cabo. Mientras esta esté en proceso, obviamente no podemos comentar mayor tema. Han pasado más de 24 horas desde que se dio a conocer una acusación de acoso sexual dentro de la selección femenil sub-20. Desde entonces, no ha habido más que silencio de parte de todos los involucrados. La Federación Mexicana de Fútbol asegura que la única información hasta el momento es el comunicado emitido ayer, en el que solo se dijo que tras recibir una solicitud, abrieron una investigación y como parte de ese proceso, todo el cuerpo técnico de la selección femenil sub-20 fue suspendido, incluyendo a la entrenadora, la exfutbolista Maribel Domínguez. Los integrantes del cuerpo técnico no han emitido una postura y tampoco las jugadoras. ¿Pero qué pasó? De acuerdo con fuentes consultadas por la periodista deportiva Beatriz Pereira, una de las jugadoras de la selección envió una carta a la federación denunciando que uno de los integrantes del cuerpo técnico la acosó sexualmente. Algunas versiones señalan al preparador físico del equipo como el acusado y aseguran que ya fue destituido. Ahora el objetivo de la federación es determinar cuál fue la participación del resto de los integrantes del cuerpo técnico, incluyendo a la entrenadora Maribel Domínguez. Las acusaciones van desde el encubrimiento hasta la participación activa en situaciones de acoso sexual. 24 horas después de que se diera a conocer el caso, la pregunta es, ¿de qué tamaño es el problema? ¿Fue un incidente aislado? ¿Es el inicio de un Me Too en el fútbol femenil mexicano? Y si estos hechos se dieron en la Ciudad de México, veremos a la Fiscalía de Justicia entrar con todo en este tema, o se va a crear un manto, como suele ocurrir en el fútbol, de un manto para que no se sepa qué fue lo que ocurrió, o de intimidación a quienes quieren denunciar. Lo veremos. Este no es un asunto del fútbol. Si esto es así, y hubo acoso y abuso contra mujeres, esto es un delito. Esto no es un caso de selecciones nacionales ni de federaciones. Los gobernadores de Morena y aliados, legisladores y funcionarios de ese partido se fueron durísimo contra las autoridades electorales, tribunal e INE, porque según ellos las restricciones que les impusieron para hacer actos de proselitismo
pues no deberían proceder. Firmaron el desplegado donde acusan, dado que no hay proceso electoral en marcha, rechazamos haber incurrido en actos anticipados de campaña y reprobamos que una vez más las autoridades electorales actúen de manera arbitraria en contra de Morena. El desplegado lo firmaron los 22 gobernadores de Morena, y incluimos al de Morelos y San Luis Potosí. Lo firman 3 de los 4 aspirantes presidenciales, faltó Marcelo Ebrard, firma Claudia Sheinbaum, firma el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal. En el desplegado dicen también que esas restricciones del INE y del Tribunal Electoral prueban la necesidad de una reforma electoral que a partir de la próxima semana Morena comenzará a impulsar. La inflación, buena, mala noticia, volvió a subir, subió 0.43%. Si vemos lo que ha subido en Europa y Estados Unidos, pues no es tanto. La inflación anualizada queda en 8.16, estaba en 7.99 hace 15 días. Entonces quizá no sean tan graves estas cifras. El presidente López Obrador calculó que la inflación comenzará a bajar hasta noviembre y a pesar del aumento, insistió en que la inflación en México no es tan grave y subrayó que es menor que la de Estados Unidos y Europa. Y bueno, rápido las cifras de COVID. Los datos de la Secretaría de Salud indican que se estabilizó y que bueno, la curva de casos de coronavirus todavía no se da el descenso, pero ya no subió, se quedó por ahí de 34, 36 mil casos, hoy 32 mil. Bueno, qué bueno. Además, bueno, y aquí sí, terrible, siempre se registraron en las últimas 24 horas reconocidas por la Secretaría de Salud, 89 muertes por COVID. Y bueno, hablando de COVID, vivimos una semana muy difícil. En nuestro equipo tuvimos una gran cantidad de contagios. Uno de ellos, el de David Páramo, quien ya dio negativo. Y vamos a regresar hasta en su casa. Vamos a regresar con él porque hay 3 muy buenos temas hoy. Desde luego, el primero de ellos, el diferendo con Estados Unidos por el tema energético. Regresamos, vamos a la casa de David Páramo. Termina una semana que fue muy difícil para el equipo de Imagen Noticias de la Noche. Muy difícil porque, pues como nunca, ni en el 2020, ni en la gran ola de contagios del año pasado, en estos últimos días dieron positivos muchos de nuestros compañeros. Por eso usted no vio algunos de ellos desde mediados de la semana pasada, pero aquí hemos estado. Muchas gracias por sus comentarios y poco a poco comienza ya el regreso de nuestros compañeros. Uno de ellos ya dio negativo y te perdiste la semana. Tratado de Libre Comercio con la advertencia de Estados Unidos y Canadá. Inflación y huelga en Telmex, así que todo el micrófono y la pantalla para ti, querido David. Qué bueno que ya diste negativo. Querido Ciro, ya el lunes estaré trabajando normalmente. Y sí, una semana de esas verdaderamente emocionantes, verdaderamente divertidas. Vámonos por partes. El presidente se equivoca cuando dice que uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, cuando puede haber sanciones de hasta 30,000 millones de dólares, sanciones comerciales. Pero por el otro lado lo toma con seriedad. Ya mandó llamar a Jesús Seade, el embajador de México en China, para que se encargue de la negociación. ¿De qué dependemos para que la negociación funcione bien? 1, que se le quite el tono de que somos soberanos al decidir la energía. No es ese el tema son las prácticas indebidas que ha tomado el gobierno para favorecer a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Nadie está hablando de la soberanía ni de la política. Son decisiones que se han tomado que son vejatorias en contra del interés de nuestros socios comerciales. A ver si a Jesús Seade le apoyan, le ayudan,
le comparten información, porque dependerá mucho de lo que pueda hacer o no el embajador Seade para ver cómo nos va a ir. Si se va a tratar solo de hacer mítines y declaraciones llamativas, esas están bien para la tribuna, para los que no están bien informados, para los que no le saben bien al asunto. Se debe tomar con mucha seriedad y tratar de llegar a un acuerdo que va a hacer que México cambie sus políticas o que esté dispuesto a tomar sanciones comerciales de unos 30,000 millones de dólares. El reposo te vuelve muy positivo y optimista, pero bueno, inflación, inflación, sí. Dependemos. ¿Quién es la mejor persona que tiene este gobierno para enfrentar la demanda de los Estados Unidos y de Canadá? Jesús Seade. ¿Que va a ser o no va a ser efectivo? Yo creo que no, porque es clarísimo, que no se está violando el derecho de México a decidir su política energética. Para eso hubieran tenido que hacer la reforma constitucional. Que lo que está mal son las prácticas que han tomado el SENACE, Comisión Federal de Electricidad, Pemex y otras instancias que no han permitido igualdad de circunstancias. Eso es lo verdaderamente problemático. Y el gobierno, para bien o para mal, no tiene más que Jesús Seade para negociar ese asunto. Bueno, el asunto va muy por arriba de la cabeza de Tatiana Cloutier. Oye, y como remate y en breve, la inflación subió, pero no subió tanto, y así lo dijo y además el presidente López Obrador. Y la huelga, no sé si simbólica, de poco más de, ¿qué fueron? Un poco más de 24 horas de Telmex, como remate. A ver, como remate, muy rápido. La inflación todavía sigue muy alta, pero ya ha ido perdiendo velocidad, y eso es positivo. Veremos, como lo dijo desde el primer momento, desde que lo ha señalado Banco de México, que la inflación llegará a su punto más alto en el tercer trimestre y a partir de ahí comenzará a descender, porque incluso hay una serie de medidas aritméticas que le van a ayudar. Tenemos una inflación de todavía 2 dígitos, muy alta, inaceptable, pero hay que tomarlo razonablemente con calma. Por el otro lado, qué pena me da a mí Luisa Alcalde. Lleva negociando Teléfonos de México y su sindicato 3 años con ese tema. Que hay vacantes que no se han cubierto, sí, como las de las telefonistas, que son 3,000 vacantes, pero ya nadie necesita a la señorita telefonista de por favor comuníqueme. La manera en la que trata de quedarse con la gloria de que te estalle una huelga por primera vez en 37 años, o que le sigan estallando huelgas que se pueden arreglar por la vía de la negociación, donde no pasó absolutamente nada, porque lo único que se les dijo es vuelvan a presentar sus alegatos. ¿Cuáles son los alegatos? Si puede o no Telmex pagar las pensiones, no las puede pagar. Si puede o no contratar a personal adicional, pues con este esquema que se le siga pagando a los jubilados, no se puede. Entonces vamos a ver dentro de 20 días que la discusión regresó exactamente al mismo punto, pero Luis Alcalde cree que se colgó una medalla. Qué gusto oírte, oírte y verte. Nos vemos el lunes por acá. Nos vemos el lunes, yo ya muero de ganas de regresar. Gracias David. Nosotros hacemos una pausa. Gracias, volvemos. Antes de irnos, vamos a ver esta imagen que subió el partido Morena a redes sociales. La pintaron seguidores del presidente en Oaxaca. Dice al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, que es una frase que ha repite muchas veces el presidente López Obrador. Curioso que Morena la recordara en esta semana en la que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sigue sin importarle que un amparo le impide difundir conversaciones telefónicas.
en este caso del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, o que esta semana en que las obras del tramo 5 del Tren Maya se reanudaron pese a los amparos que legalmente las impedían, por decreto fueron declaradas como de seguridad nacional. Pero bueno, así están las cosas. Mejor vámonos ya, esperamos el lunes estar de regreso ya con todo nuestro equipo. Gracias, buen fin de semana, se quedan con qué importa. Ánimo.